Muy bien, hermanos. Hoy el orden, bienvenidos todos, bienvenidos. Gracias a Dios tenemos también alguien que nos acompaña con nuestra hermana Carmen. Recuérdame tu nombre. Delia. ¿Cómo le decimos a Delia, hermanos? Bienvenido, gracias a Dios. ¿Y qué dije, hermana? Ay, hermana. ¿Quién le cambió ese nombre, hermana? Perdón, hermana, ni cuéntame. Muy bien, Delia, gracias a Dios. Y la hermana Norma, también con nosotros. Muy bien, vamos a pasar con los niños. Delia, puedes pasar también con los pequeños acá. Adelante. Caleb, también puede pasar. Caleb, ¿dónde está? No, ya reclamó luego. Muy bien, hermanos, hoy hacemos un orden distinto de nuestro servicio, en el sentido de que vamos a iniciar con la enseñanza de la carta a los Efesios. Dimos la introducción la semana anterior. Tenemos una tarea que el Señor la calificará de haber leído la carta a los Efesios por lo menos en 3 ocasiones, hermanos. Una lectura que es breve, en realidad, pero que es necesario poderla leer y hacerlo varias veces porque nos ayuda a ubicarnos mejor en la porción. Ahora vaya conmigo a Efesios porque vamos a iniciar con los primeros versículos en esta mañana a estudiar, hermanos, por favor. Efesios. Muy bien. Efesios capítulo 1. Algo que es importante, hermanos, es que cuando estamos estudiando también debemos no olvidar el enfoque completo de la carta. Es decir, si nosotros nos adentráramos verso a verso, palabra por palabra, podríamos perder el enfoque de la carta, ¿verdad? Y olvidar de qué está hablando Pablo o cuál es su intención. Por eso, de vez en cuando tenemos que estar recordando, haga de cuenta como si fuera un microscopio, ¿verdad? O telescopio, dependiendo de la aplicación, en la que tenemos que observar a detalle y luego tenemos que alejarnos para recordar el panorama completo y volvernos a acercar a detalle y alejarnos nuevamente porque es necesario para comprender e interpretar correctamente la Escritura. Ahora, solo quiero que veamos, hermanos, el inicio de esta carta, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Del 1 al 2, ¿ok? Dicho sea de paso, hermanos, hay algo que vamos a hacer, que tengo en mi corazón, y es lo siguiente. Vamos a comenzar a tener a la disposición de ustedes Biblia con la versión que yo estoy manejando acá, ¿de acuerdo? No se trata de algún tipo de promoción ni mucho menos. Creo que se obtiene un buen avance con la versión, con una versión que sea conservadora, pero que sea apegada también a un lenguaje que manejamos. Eso ayuda mucho y me ha ayudado mucho a mí, por lo menos en el estudio, porque luego algunas palabras, no estoy diciendo que está mal ni mucho menos, pero la Reina Valera con su español antiguo, una manera en que no hablamos, hay pasajes, hay palabras que realmente se nos van a leer, las no entendemos qué está diciendo. Y en ese sentido, creo que esta versión que estamos manejando, que yo estoy manejando, es muy apropiada, porque en una lectura normal y corrida se entiende un poco más, porque de lo contrario hay que investigar algunas palabras que la Reina Valera maneja que ya no manejamos. Entonces, entre otras cosas, tanto la Reina Valera, debo decir, como la Nueva Biblia Las Américas son del tipo de traducción de palabras, ¿ok? Es decir, de lo más conservador correctamente posible, que tratan de conservar las palabras que se dijeron, porque hay unas versiones de las cuales hay que tener también cuidado al leerlas, sobre todo, que traducen ideas, ¿verdad? Que bueno, las palabras que usó son estas, pero lo podemos decir de esta forma, ¿no? Y dan un brinco que puede ser interpretativo y hay que tener cuidado con eso. Pero por eso lo sugiero y en la semana, si Dios permite, la próxima semana, podremos tener algunas opciones que usted puede adquirir, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos como iglesia la oportunidad de que los envíos que nos llegan sean gratuitos y entonces ya nada más usted pague su Biblia si usted le gusta, quiere y la pueda tener, ¿verdad? No se trata de un negocio o algo como por el estilo. Pero va a ser importante. Voy a leer lo que tengo en mis manos, capítulo 1, versículo 1 y 2, compárelo con su Biblia y dice lo siguiente. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Ahora, si ustedes recuerdan, hermanos, mencionábamos algunos aspectos de contexto de la iglesia de Éfeso. Algunas cosas con las cuales ellos estarían lidiando al momento de llegar a la iglesia. Y tomando de ahí como partida, es que hay que entender, cuando dice Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, los receptores de esta carta entonces están y han surgido de en medio de esta sociedad, en que entre algunas cosas, como mencionamos en la introducción, la magia, la superstición y la confianza política brindada por un imperio, porque todo el que nacía en Éfeso era ciudadano romano, haga de cuenta nacer en El Paso, algo así, ¿verdad? O sea, adquirir una ciudadanía que le garantizaba a las personas protección del imperio, que le garantizaba provisión en caso de necesidades. Eran las cosas en las cuales ellos se desenvolvían. Tenían una confianza en esa política brindada por el imperio romano. También había una adoración a múltiples dioses a placer sin estar comprometido con ninguno en particular. Y era una sociedad dividida entre judíos y gentiles. ¿Recuerdas? Que no se llevaban, que los judíos eran perseguidos de alguna forma por los gentiles que decían que estos eran demasiado drásticos. Y había un problema ahí socialmente hablando. Ahora, la carta entonces tiene la intención de producir un cambio en ellos, de ayudar en sus luchas diarias, por decirlo de otra manera, entendiendo su identidad que ellos tienen en Cristo. De esta manera terminamos, por decirlo así, la semana anterior. Y entonces aquí al entrar, no debemos olvidar ese propósito de esta carta. El escritor se dirige a una iglesia o grupo de iglesias, porque había poblados cercanos a los que se les llamaba Éfeso también, y era probable que ahí también hubiera algunas iglesias más pequeñas. Les escribe a ellos con el contexto que ya hemos mencionado en la introducción. Por tanto, al intentar nosotros comprender la carta, lo tenemos que ver bajo ese contexto. Es lo que le decía. Alejarnos para siempre, mantener en vista a quién se está escribiendo y bajo qué circunstancias, y volvernos a acercar para entender lo que la Escritura dice para nuestras vidas también. Bajo este contexto debemos interpretarla y tener presente la intención del autor al escribir dicha carta a estas iglesias. A manera de retomar, estos creyentes necesitaban la instrucción del Espíritu Santo para luchar contra 4 áreas particulares. Número 1. Las amenazas de los poderes espirituales. Recuerdan que ellos creían en muchos demonios y había manifestaciones demoníacas también. De hecho, había el negocio muy fructífero del exorcismo, porque todo esto se manejaba en ese lugar. Ahora, ellos tenían que ser capacitados para hacer frente a las amenazas de los poderes espirituales, a los cuales los efesios hacían frente por medio de amuletos, por medio de palabras mágicas y dioses falsos. Esta manera de vivir de los efesios, hermanos, aún estando ya dentro de la iglesia, lo seguían haciendo. Recuerdan que leíamos en Hechos cómo después de un tiempo venían los que habían creído confesando que seguían practicando la magia. Y comenzaron a poner los libros de magia que usaban en casa para hacer frente a todas estas presiones de los demonios y todo esto. Las venían y las ponían y le decían a Pablo, hemos entendido, y quemaron los libros. Pero durante mucho tiempo fue algo, y quizá continuó en la vida de los que seguían llegando a la fe en Cristo, continuó siendo algo contra lo que luchar. Quizá haré unas pequeñas aplicaciones muy breves para ponernos nosotros en contexto también. La manera en que enfrentamos las adversidades no son las mejores. No pienses, no debo pensar que alejado de Cristo y de la Escritura, las cosas como yo las hacía, yo debo de pensar que las hago bien y que debo seguir en ello. No, debo prestar atención a cómo hacer cambios para hacerlas de acuerdo a lo que el Señor dice. Ellos venían con magia, pero ¿tú con qué vienes? ¿Yo con qué vengo? ¿A qué cosas les tenemos temor y ante qué cosas nos enfrentamos por la sociedad en la que vivimos? Para eso es la Escritura y esta carta. Una segunda lucha que ellos tenían
era, como mencioné, las presiones culturales que dividían a griegos y a judíos. Había un fascismo. ¿Se entiende este término? El fascismo es hacer secciones, divisiones, ¿verdad? Marcar a los grupos por posiciones o por grados o por tribus o como quiera que sea. Ese fascismo del cual vivían los efesios entre judíos y gentiles se introduce en la iglesia. No se habían despojado por completo de esta situación. Aún estando ya en la fe y estando dentro de la iglesia de Cristo, había dificultades para relacionarse entre judíos y gentiles. Quizá tú y yo traemos una idea fascista en un sentido, que marcamos divisiones, que durante nuestra vida común nosotros hacíamos secciones de personas, por ejemplo, los de dinero, los que no, los estudiosos, los que no, dentro de eso, ¿verdad? Los inteligentes y los burringuis, ¿verdad? O los burros. Los que hacen sus cosas con, no sé, una alegría, y los serios. Y una serie de ideas, hermanos, que cuando vienes a la fe en Cristo, seguimos juzgando a las personas en base a esas ideas que traemos de nuestra sociedad. En una ocasión, en una iglesia, notaba yo cómo es que entre los hermanos ahí se trataban. Estaba escuchando yo, no recomiendo hacerlo, pero por causa, al momento que estaba yo estudiando, en vivo estaba un pastor de aquí de la ciudad enseñando. No es pastor, se autodenomina apóstol. De una iglesia aquí, ya no voy a decir qué más, porque ustedes conocen a todos. Aquí en Delicias todos se conocen. Pero el punto es que estaba hablando, estaba enseñando, yo quise escuchar, porque de hecho estaba hablando de Efesios. Quise escuchar lo que estaba diciendo y lo escuché quizá por unos 20 minutos, ya no más, ¿verdad? Porque era lo mismo. Y de alguna forma le estaba escuchando, pero me llama la atención algo. Cuando estaba hablando en la iglesia era interesante, ¿no? Pero era, y esto es lo que dice el Señor, doctora. Doctor, esto es lo que dice el Señor. Licenciado, esto es lo que dice el Señor. Y pues iba diciendo todos los títulos, yo creo que estaban ahí en la congregación. Pero hermanos, esto es algo con lo cual juzgamos la condición o las personas que habitan a nuestro alrededor o en nuestra iglesia. He llegado a iglesias donde, mira, te presento al abogado tal. ¿Qué? ¿Decirle hermano es rebajarlo a un nivel del cual él se ha superado? Hermanos, la Escritura dice que somos uno en Cristo. Y esos fascismos con los cuales luego venimos marcados nos llegan a perjudicar y hay que trabajar en ellos. Obviamente para eso es la carta de Efesios y vamos a aprender a dejar de hacer esas divisiones. También una tercera cosa contra la cual luchaban es que ellos necesitaban abandonar la vida inmoral que como gentiles practicaban. Era un puerto, era un lugar donde había mucha prominencia económica, era un lugar donde había mucha religiosidad y mucho pecado. Y ellos estaban acostumbrados a vivir de esa manera como habitantes de un puerto tan glamoroso como lo era Éfeso. Ellos tenían que luchar contra la vida practicante que tenían inmoral y vivir una vida acorde a la fe en Cristo Jesús. Cambiar la manera en que vivían por una manera santificada. Mira, hermanos, igualmente, venimos al Señor Jesucristo y no importa cuántos años tengas de cristiano, de verdad, eso no es un factor. El factor es qué clase de Dios has conocido. La manera en que tú determinas o has entendido a Dios a través de la Escritura va a ser la forma en que se va a reflejar tu manera de andar. Entonces, muchas veces venimos con conceptos que decimos, esto no está mal, y seguimos viviendo de acuerdo a ello. Es necesario abandonar vidas inmorales que practicábamos antes al venir al Señor, pero sobre todo conociendo al Dios de la Escritura. Esa es la idea y el propósito de la carta también, para abandonar esa vida inmoral de la cual venimos cada uno. Y en cuarto lugar, despojarse de la idea de que su identidad provenía de su relación ventajosa con el César. Había algo que no lo mencioné ya en la introducción porque ya el tiempo
nos había acortado demasiado, pero algo que se le llamaba la Pax Romana, ¿ok? Con X, que es la paz romana. ¿Qué era el punto? Que Roma gobernaba, era el imperio, y ellos habían promovido y guardado para que hubiera paz, para que hubiera una ley que fuera justa en un sentido para todos. Y entonces, en algunas colonias romanas, como era Tarso, como era Éfeso en este caso, eran ciudades, no todas pasaba así, en las cuales si tú nacías ahí, te convertías en ciudadano romano y tenías todos los beneficios, aunque fueras judío de nación o de ascendencia judía, tú tenías todos los beneficios del imperio romano al nacer en Éfeso. Eso les llenaba su mente. Ellos pensaban que eso era garantía para sus vidas. Ellos consideraban que de esa manera tenían todo. Y entonces Éfeso llevaba a cabo una especie de religión política por el César, el cual lo consideraban una deidad, ¿verdad? Humano, pero una deidad por la protección que les brindaba. Ellos confiaban en eso. Vienen a la fe en Cristo y seguían confiando en su posición como romanos para enfrentar su vida, su día a día. Y es necesario entonces que se escriba la carta. Esto estaba siendo realmente difícil. Resistir la tentación de la seguridad que sentían por poseer sus supuestos beneficios de la ciudadanía romana. Tenían que abandonar esa idea y entender que su seguridad y que lo que realmente les traerá permanencia, fortaleza, es su identidad con Cristo, no con Roma. En eso se parece mucho Delicias y Chihuahua a Éfeso. No digo que está mal, de hecho aquí hay algunos con nacionalidad americana y todo esto. No necesitamos hablar de eso. Quiero decir que eso no es lo que te debe traer paz, garantía, los recursos humanos que puedas tener, las credenciales que puedas guardar o las palancas con las que te puedas llevar. Pero a veces seguimos sintiendo confianza en esas áreas en nuestra vida. Descansamos que yo puedo obtener un buen trabajo porque conozco a Juanito, Panchito, Merenganito y me llevé bien con ellos. Entonces, a mí o a mi familia nos va a ir bien porque voy a tener dónde trabajar, por ejemplo. Voy a tener dónde estudiar. Voy a tener, si es necesario un préstamo, yo conozco a tal y tal. Y a veces venimos a la iglesia de la misma manera, hermanos, todos, confiando en cosas de las cuales nos tenemos que despojar. Y confiar en cosas de las cuales son una realidad cuando hemos venido a Cristo. Estas 4 cosas, hermanos, esa lucha contra las cuestiones espirituales, demoníacas, la división entre judíos y griegos, la vida inmoral y la confianza en el César, son 4 áreas que trata el apóstol en la carta para explicar y para ayudar a los creyentes a crecer. ¿Ok? Ahora, ¿cómo luchar y vencer estas circunstancias pecaminosas a las que los efesios se enfrentaban? Esto sigue siendo como una introducción. No es eterna, ya voy a terminar la introducción. ¿Cómo luchar contra estas cosas? Bien, comprendiendo lo siguiente, que todos los recursos de Dios han sido otorgados por gracia a los creyentes. Y es allí entonces, cuando entendemos eso, es allí donde el autor muestra la gloria de Dios en la iglesia. Voy a leer algo que dijo un escritor comentarista de esta carta a los Efesios llamado Clinton Arnold. Pablo escribe esta carta para reafirmar a los creyentes en su nueva identidad en Cristo, como forma de fortalecerse en su lucha continuada frente a los poderes de la oscuridad, para promover una mayor unión entre judíos y gentiles dentro y entre las iglesias de la zona, para estimular una transformación cada vez mayor en su estilo de vida, para hacerlos más acorde a la pureza y la santidad que Dios les pide demostrar. Para eso escribe la carta del apóstol Pablo. Dios, hermanos, ha manifestado su gloria en la iglesia, dando al creyente una nueva identidad en Cristo. Y al poseer esa identidad, pásame, por favor, pilas. Es verdad, hermanos, podríamos decir, ¿no lo revisó? Estaba en verde, hermanos.
Esperamos que dure un poquito más. Perdón, hermanos. Ok. Ahora, bien, retomo aquí. Présteme atención, por favor. Dios ha dado a los creyentes una nueva identidad en Cristo. Cuando posees la identidad de hijo de Dios, debes entender que todos los recursos de Dios y de Cristo están a tu entera disposición. Al llamarnos hijos de Dios, y luego Cristo dice que nos va a tratar como hermanos, dice Hebreos, hermano nuestro, quiere decir que todo lo que a Él le pertenece nos lo entrega. Esos son los recursos que quedan a nuestra disposición como hijos de Dios. Es ahí donde está nuestra identidad y la capacidad para enfrentar todo lo que viene a nuestra vida. Y era lo que tenían que entender los efesios. Es ahí donde tú vas a poder vencer estas luchas que estás teniendo. John MacArthur en su comentario dice, ningún cristiano tiene razón para estar arruinado, raquítico o empobrecido en su vida espiritual. De hecho, no tiene razón alguna para no estar del todo sano y rico de forma inmensurable en las cosas de Dios. Los recursos celestiales del Señor son más que adecuados para cubrir todas nuestras deudas pasadas, nuestras obligaciones actuales y todas nuestras necesidades futuras, sin que las arcas celestiales se reduzcan en lo más mínimo. Esa es la magnitud prodigiosa de la provisión que Dios ha hecho en su gracia para sus hijos. Hermanos, hay una realidad. Tenemos todo lo necesario para no estar viviendo vidas derrotadas. Todos los recursos están allí. Pero como hemos dicho, mientras estamos en el ya, pero todavía no, es decir, el Señor dice que soy su hijo y soy salvo, pero todavía no estoy en su gloria, en su presencia, donde todas las cosas ya están en su clímax. En ese ya, pero todavía no, que es en esta tierra, sin duda, hermanos, hay cosas que tenemos que alcanzar, lograr, vencer, pero es una lucha real y diaria. No deberíamos estar derrotados, pero somos humanos pecaminosos y necesitamos más de la dependencia en el Espíritu Santo del Señor para ser transformados a su imagen. Pero todos los recursos ahí están. Todos los recursos ahí están. Y comienzo con este tema de esta manera. Es un tema algo breve, pero importante. ¿Por qué prestar atención a la carta? Pablo comienza con la salutación y nos dice por qué necesitas parar tus oídos. Dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y diríamos, bueno, pues si todos tienen oídos, todos están escuchando. No, habla de la disposición a atender a la carta. Es muy probable que en este momento, por la introducción tan larga del pastor, tú ya estás pensando en otra cosa y está el pastor bla bla bla, bla 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 y ustedes están nada más así viendo. ¿Por qué prestar atención a la carta y este estudio? ¿Por qué atender, hermanos, esta carta? Bien, vea lo que dice capítulo 1, versículo 1. Léanlo ustedes en su versión como lo tienen ahí en sus manos, por favor. Capítulo 1, verso 1. Les invito a que lo hagan fuerte. ¿Listos? Adelante. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Por qué prestar atención a la carta? En primer lugar, ¿por qué darle valor a esta carta? ¿Por qué darle valor? Dice el texto, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Sabes? Esta carta debe ser atendida, debe ser escuchada y estudiada. Debía serlo en su momento para los efesios y debe serlo para nosotros ahora, porque proviene de la fuente de autoridad suprema. ¿Quién es la fuente de autoridad suprema? Dios. Es Dios el que habla en ella. Esta carta ha sido llamada por muchos, y yo creo que esto es algo verdad en todos los libros inspirados de la Escritura, y todos son inspirados de nuestra Biblia. Pero alguien ha llamado que Efesios es como la joya de todas las joyas en las Escrituras, porque es lo que necesitamos urgentemente como creyentes para el día a día en nuestras vidas. Pablo dice, ¿por qué tienes que atender esta carta?
porque es escrita con la autoridad suprema que es Dios. Pablo escribe, dice, bajo la autoridad de ser apóstol. Comienza diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Qué significa apóstol? Decimos que en la actualidad ya no hay apóstoles. Ahora, el significado general de este término significa uno que es enviado. ¿Ok? A veces en la Biblia se utiliza el término general para referirse, por ejemplo, a Bernabé cuando fue, ¿verdad?, a predicar junto con Pablo y le llama el apóstol, ¿no?, en un sentido. Pero hay un término que es oficial o técnico. Ese término oficial o técnico es el que el Señor les dio solamente a los que Él escogió, que fueron 12, los capacitó, los envió a predicar y les dio capacidades como sanar, echar fuera demonios y levantar muertos, y les llama los apóstoles. Ese término técnico aplicado solamente a un grupo en particular de personas es al que Pablo se refiere. Este título oficial en el Nuevo Testamento es para el hombre que Dios, o los hombres que Dios escogió y capacitó. Y los escogió y capacitó para que escribieran las Escrituras en última instancia. Fueron esos 12 que el Señor llamó. ¿Cuál más es llamado apóstol? ¿Recuerdas después de que Judas muere? ¿Quién toma su lugar? Matías. Y posteriormente, Pablo. Pablo, él mismo lo dice, fue el último de los apóstoles. En este sentido ya no hay más apóstoles. Porque esto implicaría que hubiera personas con la autoridad de escribir palabra de Dios. Y aparte de eso, hay ciertos requisitos para un apóstol, como haber visto al Señor, ser llamado por Él literalmente, y tener las credenciales milagrosas de apóstol. Eso ya no hay. Pablo dice que él es el último. Nota por favor 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Y versículos 8 y 9. Mira qué dice. 15. Ajá. Vamos al 7 primero, hermanos. Omití aquí el 7, fue un error. 15:7. ¿Ok? Está explicando las apariciones de Cristo después de su resurrección. Y dice, después se apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el Santiago de nuestra Biblia, el hermano de Cristo, físicamente hermano de Cristo. ¿El otro hermano cómo se llamaba de Cristo que tenemos en la Biblia? Judas. Santiago es Jacobo. Santiago y Judas eran sus hermanos. Dice que después de la resurrección se apareció a Jacobo, se refiere a este hombre, su hermano carnal. Luego, a ver, no es necesario explicar, ¿verdad? Que el hijo, María, hijos de José, ¿verdad? No, Cristo no fue hijo de José, pero era hijos de la misma madre, ¿ok? Nada más. Ahora, dice el versículo allí, dice, después se apareció Jacobo, luego a todos los apóstoles. Se está refiriendo técnicamente a los 12. Y luego dice allí, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, o un abortivo, dice ahí, se me apareció a mí. Al último de todos, ¿qué? Podríamos decir, bueno, de las apariciones. No, se refiere de los apóstoles. Con eso él se agrega o se añade o se menciona como apóstol. Nota lo que dice el 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol como esos 12, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero esto no quiere decir que no sea un apóstol. Él en su sentir decía, yo perseguí a la iglesia, no debería ser llamado, pero soy apóstol. De hecho, en cada una de las cartas, él menciona y defiende su apostolado, porque esta era una crítica que había de sus enemigos. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, dice en esa carta a los Gálatas, que en la iglesia habían llegado gente que conocía a Jacobo, que conocía a Pedro, que conocía a Juan, que conocía a los apóstoles, porque estos hombres que habían llegado a esta iglesia de Gálatas, que habían llegado después de que Pablo la funda, eran judíos que habían salido, de la iglesia de Jerusalén. Ahora podría uno pensar, bueno, si salieron de ahí,
eran cristianos genuinos. No, de hecho eran falsos. ¿Sabes qué hicieron? Llegaron a las iglesias y les decían, ok, mira, está bien que creas en Cristo, pero necesitas hacerte judío, necesitas guardar la ley, necesitas circuncidarte, necesitas guardar los días de reposo. Y es ahí donde Pablo les dice, ¿verdad? Que ya no te preocupes por guardar días de reposo, circuncisión, obras de la carne, lunas nuevas, todo eso déjalo ya atrás, ¿verdad? Porque has creído en Cristo. Pero, ¿qué hicieron estos hombres? Cuando comenzaron a hablar, Pablo no está presente, obviamente, la iglesia fue formada por Pablo, le empieza a decir, mira, yo conozco a Pedro, yo conozco a Jacobo, el hermano de Jesús, Judas, su otro hermano, no, ese Judas qué broma se avienta de vez en cuando, y ellos como que se ponían de una manera en la cual les dicen, pero Pablo ni siquiera nunca lo vimos entre nosotros. Eso era un arma para que las iglesias dijeran, bueno, pues estos deben de tener la razón. Porque se codearon con los verdaderos apóstoles. Pablo tenía que escribir y decir, soy apóstol. El Señor se me apareció. Y el Señor me dijo lo que yo tenía que enseñar. El mensaje que les estoy dando es de parte de Dios porque soy un apóstol. Esa es la idea de este primer verso. Ahora, a pesar de haber sido el último, no era inferior a los demás. Primera a los Corintios 9, 1 al 2. Les invito a que ustedes lo tengan allí y lo lean, por favor. Primera a los Corintios 9, 1. 9, 1, ya no escuchemos Biblias, lo leemos fuerte. 9, 1 al 2. ¿Listos? Dice, fuerte. Vean cómo él está argumentando, ok, no soy, no he visto a Jesús, o sea, soy mentiroso. Y luego les dice una credencial, si yo fuera un mentiroso, ustedes no hubieran creído el Evangelio, ni la iglesia estaría como está, firme, grande, por la predicación del Evangelio. Esa es la muestra de que el Señor me envió, les está diciendo. Soy apóstol, ¿ok? Ahora, no era inferior a los demás apóstoles. Esto quiere decir que cuando vemos la carta, cuando un apóstol escribe, es Dios mismo el que está usando a ese apóstol para escribir, es la palabra de Dios dicha por medio de ellos. Esto es bien interesante, hermanos. ¿Qué profeta en el Antiguo Testamento profetizó equivocadamente? De hecho, cuando se da la ley, se dan unas instrucciones al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué está hablando de profetas, pastor? Escuche esto. Cuando él da las órdenes acerca de profetas, dice, mira, si un profeta habla en nombre de Jehová, y ese profeta lo que dice no se cumple, el tal profeta es un mentiroso. No ha hablado de parte del Señor. Segunda condición, si un profeta habla y lo que dice se cumple, pero lo que él está diciendo te lleva a abandonarme a mí, ese no es mi profeta. Entonces noten, lo que hablaban se cumplía. Y si hablaban algo y se cumplía, pero lo que enseñaban en sí iba en contra de lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés, era un falso también. Esa era una característica de los profetas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el término uno que es enviado es un término que se puede aplicar a todos los profetas del Antiguo Testamento. Yo te envío a la casa de Israel. En ese sentido, era un apóstol enviado por el Señor. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Bueno, y a mí que me da igual si se llama apóstol, si no se llama apóstol. ¿Sabes por qué digo esto? Porque hay una tendencia a enseñar que Pablo cambió de parecer en sus enseñanzas. De hecho, alguna vez lo comentaba con algunos hermanos. Que él dijo algo de lo cual se retractó. ¿Qué quiere decir esto? Que se equivocó. Es un malentendimiento de las escrituras, de algunas cartas del apóstol Pablo. No es así. De hecho, si eso fuera una realidad, simplemente eso lo condenaría como un falso apóstol. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
Sepan esto, ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Ellos están argumentando lo que nosotros decimos como apóstoles es la verdad revelada de Dios y tienes que tomarla como la verdad revelada de Dios. Imagínate si estuvieran cambiando de parecer en lo que enseñaban. Tenemos que tener cuidado en esto. Es el argumento de Pablo. ¿Sabes por qué tienes que prestar atención a lo que escribo? Porque soy apóstol. Y esa autoridad proviene de dos fuentes. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Su autoridad no provenía de su preparación intelectual o académica. Tampoco su autoridad provenía de su formación religiosa farisea. Es decir, no era su propia autoridad, sino la autoridad proveniente del Padre y del Hijo. Nota por favor Gálatas capítulo 1. ¿Qué otra fuente de autoridad puede haber sino Dios mismo? Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, por favor. Gálatas 1, 11. Dice lo siguiente: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Lo que Pablo anunciaba se lo había enseñado ¿quién? Jesucristo, está diciendo literalmente. Porque ustedes han oído, estoy leyendo hasta el verso 12, sino de una revelación de Jesucristo. Ahora, vea conmigo al 15 para no leer todo, verso 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dijo, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dice este texto, el que me enseñó fue Jesucristo y el que me apartó desde el vientre de mi madre fue Dios. Ahí está la doble autoridad con la que él predica y enseña. Dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué está diciendo con eso? Yo también soy apóstol, pero ellos eran antes que yo. Y dice algo interesante. Cuando yo recibí este llamado y el Señor me aparta, yo no fui a ellos para que me explicaran lo que no conocía. Nota, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Qué implica esto, hermanos? El apóstol Pablo se fue por 2 años y medio, 3 años casi, según las fechas que se manejan en la Biblia, y fue Jesús mismo en el desierto el que le enseñó. Nota bien interesante, Primera a los Corintios es escrita antes que los evangelios. Y en Primera a los Corintios dice el apóstol Pablo, porque yo les enseñé lo que asimismo recibí, que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan, y partiéndolo lo bendijo y dijo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Luego tomó vino y habiendo bebido, y sabes, cuando escriben los evangelistas, Mateo en particular, que era un apóstol, escribe exactamente lo mismo, pero ¿quién lo había escrito primero? Pablo, y él no había estado. Todo lo que Pablo enseñó provino de una enseñanza directa del Señor Jesús. Imagínate si él se equivoca en lo que está enseñando. Y luego el Señor Jesús, a ver Pablo, ven para acá por favor Pablo. Te dije que había una ventaja y diferencia entre él y los otros 12. Que cuando los otros 12 fueron instruidos, no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Escucharon todo, lo entendieron intelectualmente. Después de la resurrección viene el Espíritu Santo y entonces lo comprenden. Pero cuando Pablo es instruido, él ya tenía el Espíritu Santo dentro de ellos. No estoy diciendo que era mejor apóstol, solo estoy diciendo que él no tenía error en lo que enseñaba en las iglesias. No porque fuera de él, sino fue lo que oyó de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. Fue enseñado por él, escogido por Dios Padre. Esta frase, apóstol de Jesucristo, implica que su dueño es Jesucristo y que quien lo envió es Jesucristo. Al decir por la voluntad de Dios, quiere decir que para Pablo su apostolado no era algo que él había elegido o decidido hacer. Dios lo había escogido y llamado a ese ministerio.
Esto lo narra la Escritura en Hechos 9. Yo iba a decir tentado, pero la tentación es algo en lo malo, ¿verdad? Pero yo estaba pensando en retomar y estudiar Hechos. Si yo no mal recuerdo, cuando estaba estudiando Hechos llegó el hermano Jorge. ¿Hace cuánto llegó, hermano? 5 años. Entonces, quiere decir que de los que están aquí, nadie escuchó esa enseñanza de Hechos. Y es importante porque podemos ver cómo se desarrolló a grandes rasgos la historia del cristianismo en los primeros 54 años más o menos. Y es aquí donde se narra, y lo haremos algún día, pero es aquí donde se narra, Hechos 9, vaya conmigo por favor. El perseguidor llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, aborrecía a los cristianos. No estuvo presente en Jerusalén cuando Cristo fue asesinado, porque él probablemente andaba en otros lugares haciendo más fariseos. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 9, verso 1. Sígame con su vista ahí. Saulo, así se llamaba, que es Pablo, antes de ser creyente, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Sabes qué significa esta frase? Lo que hacen los tiburones. Que cuando cae sangre, tienen un olfato de tal manera que pueden percibir la sangre a grandes distancias. La idea es que Pablo iba oliendo la sangre de cristianos para asesinarlos. Esa es la idea. Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que era donde se congregaban los primeros cristianos. Dice, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, así lo llamaban, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Cuando él da su testimonio, dice que los obligaba a blasfemar, que los arrastraba a hombres y mujeres por las calles. ¿Y cuál era la tortura tan grande, o era tan grande, que obligaba a que dijeran, sí, está bien, Cristo no es Señor, por el dolor que les infligía a él, que les causaba? Y dice de eso me avergüenza. Voy a tener que, de esto también, hermanos. Préstame por favor tu micrófono. Vamos a quitar el eco. Ok, hermanos, así para que se pueda también grabar en el audio. Ahora, de eso se avergonzaba él, que los había hecho así. Va con amenazas en su corazón y entonces pidió esas cartas. Y luego dice ahí en el versículo 3, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese es el momento en que el Señor se le aparece. Y luego, versículo 10, más adelante. Había en Damasco, hacia donde iba este Saulo, cierto discípulo llamado Ananías, un cristiano. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor, respondió él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Su autoridad provenía humanamente de los sacerdotes. Y ahora lo que dice él, mi autoridad proviene del que me llamó ese día. Continúa. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo. Ananías entendió que este era ya un creyente.
hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado después de creer. Tomó alimentos y cobró fuerza y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Fue ahí donde el Señor lo escoge, lo llama. Aquí dice: instrumento escogido me es este. Él va a predicar. Y de esta forma el apóstol Pablo y los apóstoles defendían su apostolado, reconociendo que lo que ellos enseñaban no provenía de su intelecto, sino de Dios mismo. Debemos atender esta carta porque es Dios mismo el que habla a la iglesia por medio de su apóstol. Ahora, ¿a quién habla en esta carta? Dios, por medio del apóstol, ¿a quién se está dirigiendo? Regresa a Efesios, por favor, capítulo 1. Dice el capítulo 1: a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿A quién se dirige esta carta? Al creyente. Y el creyente en este verso tiene una doble designación. Dos aspectos, hermanos, dos características que identifican a los creyentes. Y una tiene que ver con la posición de ese creyente ante Dios, y otra, la condición de ese creyente en medio de este mundo. Pero ¿sabes? Una no puede existir sin la otra. O visto de otra manera, una característica se refiere a cómo Dios lo ve y la segunda a lo que los hombres pueden ver. Primero, los santos. Todo creyente es un santo. A veces cuando decimos así, ¿verdad? A veces, hermanos, bueno, pastor, no piense que soy santo. Bueno, espero que usted sí lo piense. ¿Por qué? Porque todo creyente es un santo. ¿Qué quiere decir esto? Es uno que ha sido apartado para Dios, le pertenece a Él. Y esto sucede porque el Señor Dios le entrega la justicia de Cristo y entonces ahora es acepto delante del Padre Santo. Somos apartados y nos entrega la justicia de Cristo y ahora entonces somos aceptos delante de Él. Por su justicia, por la justicia del Hijo, no por la nuestra. ¿Qué dice Romanos 3:21? Por favor, nota ese pasaje. Los santos, Romanos 3:21. ¿A quién se dirige esta carta? A los creyentes, y los creyentes son santos. Dice el verso 21, pero ahora, bueno, va a ser más sencillo que lo lean ustedes en su Biblia, por favor. 21 y 22, ¿listos? Fuerte, dice, pero ahora. No hay diferencia, dice que la justicia de Jesucristo es dada por medio de la fe. Somos hechos santos delante de Él, justificados, apartados para Él. Ahora, dice, los que son santos y fieles. ¿Qué implica que sean fieles? No, nadie puede ser santo sin ser fiel. Nadie puede ser santo sin ser fiel. ¿Qué es esto? La posición ante Dios es que soy apartado para Él. Pero cuando dice que somos fieles, es decir, que tienen fe. Se refiere a la respuesta de los santos a la obra de Dios en ellos. Este verso que acabamos de leer dice, para todos los que creen en Él. Todo aquel apartado por el Señor ha respondido con fe al Evangelio de Jesucristo. Cuando ha respondido con fe al Evangelio, el Señor por su gracia le otorga la justicia de Jesús y lo acepta. Son dos cosas que están en la persona, pero una no la puede ver el hombre. ¿Cuál es? Nuestra posición ante Dios, cómo Él nos acepta. Eso no lo puede ver el hombre. Pero lo que el hombre sí puede ver es que es una persona que cree el Evangelio, que dijo creer el Evangelio que escuchó.
No puede haber un santo sin ser fiel. Ahora, hay una nota aquí que es interesante. La palabra a los que son fieles también implica persistencia en creer, implica que siguen creyendo en Jesucristo. En un momento en la predicación vamos a hablar de la parábola del sembrador. Pero en esa parábola hay una parte interesante. Los que son sembrados, dice, entre las rocas. ¿Qué tiene de característica esta persona? Dice, son los que al momento reciben la palabra con gozo. Escuchan del cristianismo, de la iglesia, se emocionan, les gusta, se sienten en un ambiente agradable, cualquier cosa que sea. Ellos están animados, parece que quieren seguir al Señor, que han creído en el Señor. Pero luego dice, pero al venir la prueba y la aflicción, luego tropiezan. ¿Qué es esto? Abandonan. Cuando dice que son fieles, implica que hay una persistencia en creer. Siguen creyendo en Jesucristo. No importa lo que pase en sus vidas, siguen creyendo en Jesucristo. Quizá incluso hay pecado y hay faltas e incluso hay momentos de desánimo, pero siguen creyendo en Jesucristo. Los santos y fieles son los que escuchan esta carta. ¿Y sabes por qué más también, terminando con esta idea? Porque si no eres un santo y fiel, simplemente no puedes entender las Escrituras. Hay algo que debe ser alarmante. Eso que debe ser alarmante es lo siguiente: que hay personas que intelectualmente pueden entender las palabras que se están diciendo, algunas frases e ideas que se están explicando en la Escritura o al leer la palabra de Dios, pero no pueden entenderlo de manera real, personal y llevar a cabo cambios, porque no tienen el Espíritu del Señor. No los pueden entender. Puede haber dos causas muy parecidas. Una vez decía una persona, no sé, como que trayéndole así me siento como artista, ¿verdad? Aventando el cable para allá. Una persona decía cuando llegó a una iglesia, es que no le entiendo. Es que no le entiendo. Ok, esto puede ser una cuestión peligrosa y dos causas. Una, que venimos de una enseñanza tan aplicativa y ligera. 5 consejos para que hoy vivas una vida bien padre. Y sí tengo que aprender esos 5 consejos y salimos y esa forma es la forma en que me enseñan constantemente en ese lugar. Y cuando vas a un estudio de la Escritura y qué está diciendo la palabra de Dios, parece que te has comido, ¿verdad? Unas 20 chuletas, ¿ok? Y no habías dormido la noche anterior y dices, ¿qué es esto, verdad? No lo puedo entender, está difícil. Puede ser que hay una persona salva que venga en esa condición, pero hay otra cosa que es alarmante. Cuando sigues y sigues sin entender, es muy probable que lo que esté faltando sea el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu simplemente no vas a poder entender lo que Dios te demanda en su palabra. No lo entiendes. Entonces, dice Pablo, esto es para los santos y fieles. Porque siendo honestos, los demás no lo van a entender. Ahora, con esto no quiero que al final digas, entendí todo, pastor. Ahora sí entendí. No, sino que analicemos nuestros corazones delante del Señor. Muy bien, Dios habla en esta carta y Dios habla a los creyentes. Voy a tener que detenerme ahí, hermanos. Hermanos, si tú eres creyente y si Dios está hablando, tienes que prestar atención a lo que vamos a ver en esta carta. Es importante, es interesante, hermanos, darnos cuenta que tenemos las mismas luchas en un sentido que estaban teniendo los de Éfeso y necesitamos la palabra de Dios para hacer frente a nuestro día a día. Vamos a concluir, vamos a orar por favor aquí. Señor, te agradezco, Padre, por lo que hemos avanzado de este estudio. Llegamos al estudio de esta carta confiados en que es tu palabra la que está hablando y no que es, Señor, un libro falible o una historia simplemente, sino que tú intencionalmente nos vas a hablar a nosotros, a nuestros corazones. Quiero rogarte, Padre, para que avives el entendimiento de cada uno de nosotros,
para que, Señor, tu Espíritu Santo nos motive al anhelo y deseo de estudiar las Escrituras. Te ruego, mi Dios, que seamos receptores como fueron los efesios, los de la iglesia. Seamos receptores que aprovechen lo que vamos a estudiar. Mi Dios, abre nuestro entendimiento. Gracias por tu iglesia, gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.